nos recibió en su casa Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Algunos dirán, bueno, es un hombre muy cuestionado por algunas posiciones. Yo creo que de cada persona tenemos que sacar lo positivo. Ustedes van a ver que la nota que hicimos arranca ya con la palabra de él, porque estábamos hablando con él sobre valores y nos decía esto. No podemos estar en comunión con Dios si no estamos en comunión con los hermanos y hermanas. Obviamente. Entonces, es esto, ¿no? Yo vengo escribiendo bastante sobre esto y he comenzado un libro que lo estoy haciendo de a ratos, pero donde le pongo... ¿Por qué escribe sobre esto? Porque, digamos, le está preocupando como hay una especie de degradación moral. Bueno, escribo primero porque para mí toda mi acción tiene un profundo sentido religioso. Yo no entré... La defensa de los derechos humanos, claro, tiene un sentido religioso. Tiene un sentido religioso. Entonces vengo escribiendo sobre estos temas, ¿no? Donde lo estoy señalando como escribe el nombre de Dios en la mar, ¿no? ¿Cómo escribimos el nombre de Dios en la mar si no lo escribimos en nosotros mismos, en nuestra conciencia, en nuestro espíritu? No basta decir soy religioso o tengo una creencia. No, hay que tener una actitud, una acción como tal, ¿no? Y en esto tiene que haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Adolfo, en distintas sociedades se plantea, ¿no? Distintas sociedades latinoamericanas donde hay protestas de todo tipo. Sí. En la República Argentina los piqueteros, pero también en Venezuela tiene lo suyo, Brasil también tiene manifestaciones y protestas diariamente. La pregunta es, ¿qué derechos humanos respetar? Porque los piqueteros pueden decir, yo marcho y corto una ruta por mis derechos humanos. Sí. Y el que está pasando por esa ruta dice, ¿y mis derechos humanos quién se ocupa? Entonces, ¿qué derechos humanos hay que respetar en primer lugar? Tenemos que aclarar aquí quiénes violan los derechos humanos, ¿no? Quien viola los derechos humanos es el Estado. Comenzando por esto. Porque hay leyes, hay pactos, protocolos internacionales, convenciones internacionales, la misma declaración de los derechos humanos. Lo otro, lo que se comete en la sociedad, son delitos. Henry Thoreau, ese gran pensador que marcó mucho al Mahatma Gandhi, a Luther King, a nosotros en nuestras luchas por los derechos humanos en América Latina, aquí en Argentina, decía que toda persona debe ser amante de la libertad y respetuoso de la ley. La ley hay que respetarla y hacerla respetar. Pero enseguida agrega algo. No toda ley es justa. Las leyes injustas deben ser resistidas hasta su total nulidad. El caso de los piqueteros. ¿Quiénes son los piqueteros? La Argentina tiene, por hablar únicamente de la Argentina, pero lo podríamos hablar de todo el continente, un país riquísimo, con una gran potencialidad, un país con una cultura. Hoy tenemos más de 10 millones de personas en situación de pobreza. Se nos mueren los niños de hambre y enfermedades evitables. Esos piqueteros, que muchas veces se les acusa por los cortes de rutas, es porque no se atiende el derecho de la persona y el derecho de los pueblos. Reclaman tratando que desde el Estado, desde las autoridades, se atiendan las necesidades básicas. Son desocupados. Cuando se privatizaron las empresas en Argentina, vamos a poner una YPF, pasa a una empresa extranjera, Repsol, la mayoría de la gente quedó en la calle y quedó totalmente desprovista de lo mínimo, de la ayuda social, de que no pueden alimentar a sus hijos.
Nosotros trabajamos como Servicio Paz y Justicia con los mal llamados chicos en la calle. La policía los mete presos porque los considera delincuentes. Nosotros los consideramos víctimas de una sociedad injusta. Visitamos las prisiones, visitamos los institutos de menores, que son prisiones, y vemos el estado infrahumano en que está. Entonces, en lugar de atender la necesidad de esos niños, de esos jóvenes, para que tengan una esperanza de vida, se les somete a la violencia social y estructural. Entonces, hay una contradicción aquí, porque los piqueteros cortan porque están reclamando algo. Ahora, desde la sociedad, desde el Estado, esto no se atiende. Y esto no se resuelve con limosnas. Esto se resuelve con políticas sociales. Esto se atiende con promover una situación de vida justa, digna. ¿Usted cree que la cumbre que se realizó en Mar del Plata, en Argentina, tiende justamente a revertir esta situación? ¿Usted cree que los presidentes de los distintos países latinoamericanos se pusieron de acuerdo en cómo terminar con justamente la pobreza y cómo darle más trabajo a la gente? No, creo que fue un fracaso. Además, tuvimos dos cumbres. Una en la que participamos nosotros, la cumbre de los pueblos y la cumbre de los presidentes. Porque aquí vino Estados Unidos y otros gobernantes del continente, Canadá, México, Chile, a querer volver sobre el ALCA. Y hay países que lo rechazan el ALCA. Ahora, ¿por qué se rechaza el ALCA? Nosotros en la tercera cumbre de los pueblos también rechazamos el ALCA. Primero porque hay una gran asimetría entre los subsidios agrícolas de Estados Unidos a sus productores y las necesidades de nuestros pueblos. Esto lleva a la muerte del pequeño y mediano productor rural e industrial y nos genera la dependencia. Y otra cosa que es muy preocupante, de la cual no se habla, es que esto tiene que ver con las patentes. Hoy, por ejemplo, pongamos cosas muy concretas. El ejemplo de México. México, donde es el país donde nacieron los hombres y mujeres de maíz. Hoy tienen que importar maíz transgénico de los Estados Unidos y tienen que pagar patentes. Lo mismo está pasando en la India con el arroz, con el Ritz, donde ¿qué hacen estas grandes empresas? Y cuidado, esto puede pasar en América Latina, como está pasando en la India y en África. Entonces, roban, es una piratería del conocimiento. Patentan eso y después le cobran a los mismos campesinos a quienes le robaron las patentes, las semillas. Ustedes saben que las semillas de los transgénicos sirven para una siembra y no sirven para otra, porque son estériles. Entonces, esto lleva a la pérdida de la soberanía alimentaria. Por eso el ALCA es inviable para el continente. Es esto. La última pregunta, y ya relacionado un poco con el futuro de las religiones. ¿Usted cree que el hombre está dejando de ser religioso, que se está terminando la religión para el hombre, que está descreyendo de todo, que se ha terminado la desconfianza? ¿O usted cree que es posible un nuevo mundo? Yo estoy seguro que es posible, esto es lo que decimos en el Foro Social, otro mundo es posible, otra América es posible, otra Argentina es posible. Una porque hay mucha esperanza, hay muchos emergentes históricos, son como los ríos subterráneos. Nosotros estamos parados aquí, pero debajo nuestro corren ríos y hay muchos cauces que van a ese gran cauce y en un momento determinado estos son los emergentes. Y son los emergentes históricos que van cambiando.